Buenas tardes, les ruego tomen asiento. Va a dar comienzo la próxima conferencia. Buenas tardes. Va a dar comienzo la conferencia Autonomía Estratégica, la importancia de invertir en capacidades tecnológicas e industriales, y cuenta con la participación de don Fernando Fernández, CEO de M Group. Contamos con el moderador don Miguel Gómez, director general de Indie. Buenas tardes. Fernando, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por asistir hoy. Para los poquísimos que todavía no le conozcáis, Fernando Fernández es el CEO de M Group y desde 2014 era el director de operaciones, por lo que ya suma una larguísima trayectoria en la empresa. Más de 2 décadas, además, en el sector de la defensa. Fernando, vamos a comenzar por el principio. 1988. La creación de Escribano, que hoy ya es M Group, además. Un pequeño taller que arranca de la mano de la madre y del padre, de Javier y de Ángel. Pequeñas piezas de mecanizado que venden, como ya hemos visto y como ya hemos escuchado muchas veces, incluso en bicicleta, a lo que era la antigua casa. La empresa crece, pasan 2 décadas y toman una decisión clave que va a cambiar la compañía. Pasar de la parte al todo, la integración vertical y hacer el producto completo. Estamos ya en Alcalá de Henares y hablamos de óptica, hablamos de cámaras, hablamos de torres no tripuladas, hasta hoy, hasta esta feria, en la que presentáis una torre tripulada esta vez. ¿Por qué? Bueno, antes de nada, Miguel, buenas tardes, muchas gracias. Pues, ¿por qué? Porque lo debíamos. Era una falta que teníamos al Ejército de Tierra, al programa 8x8 y en particular al Cuerpo de Caballería. Nos lo vinieron reclamando desde el principio. El Cuerpo de Caballería requiere tener un vehículo de exploración y ese vehículo de exploración, por su táctica y tipo de misión, como nos explican una y otra vez, trabajan de manera aislada y el ir en una torre no tripulada no les permite tener esa orientación. Nos pusimos en marcha desde ya hace años, no es una improvisación. Y bueno, pues en esta feria hemos tenido la oportunidad de traer un sistema real, un sistema que va a estar en el campo operando, pues esperamos que a finales de mayo o en junio. Y bueno, pues cumpliendo ese objetivo para estar listos para esos vehículos BEC que esperemos que sean parte de la fase 2 del programa 8x8.
habéis crecido mucho y muy rápido en estos años, tanto que creo que ni la gente que nos acompaña hoy es consciente de cuánto habéis crecido. Más de 1.400 personas en diversos puntos geográficos. Vamos a ir repasándolos todos, además, hoy. Pero una cosa me ha llamado siempre la atención. Yo he estado además muchas veces con vosotros, pero le llama la atención siempre a todo el mundo cada vez que va a Alcalá o a cualquiera de vuestras sedes. La cantidad de gente joven y en puestos de responsabilidad que tenéis. Al resto del sector le está costando atraer ese talento joven. Pero vamos, lo podemos decir de memoria. Tenemos aquí muchos ejemplos. Elena Delgado, Alicia Montoro, María Pellicer, Gabriel Coloma, Natalia, Estefanía, Jennifer. Podemos seguir. Todo menos yo. Exacto. ¿Qué crees que tiene M, que atrae tanto a los jóvenes? Mira, no, puedo sonar un poco arrogante y creedme que no es lo que busco. La generación de ingenieros, mi generación, pues teníamos una sensación que para hacer algo interesante pues había que salir de España. Había que irse a otros países y trabajar en aquellas cosas que sabías que aquí pues no había esa oportunidad. Aquí se hacía integraciones, se hacía adaptaciones, mucha compra, mucha especificación de compra y eso llevaba a que mucho talento se fuese. Cuando yo empecé a trabajar en el proyecto con los hermanos Escribano, pues una de las cosas que me atrajo fue que ellos tenían claro que un foco fundamental era el control de la tecnología. Claro. Y control de la tecnología quiere decir que la creas y crear es muy atractivo. Y eso hace que gente desde la FP, desde graduados superiores y medios, ingenieros, titulados, pues se enfrenten a un reto que es para lo que se estaban preparando. Y son retos que creo que gustan y por eso atraemos ese talento. También te digo, y lo vamos a hablar luego, no es fácil, no es fácil porque por la coyuntura que tenemos pues hay mucha competencia para bien y competencia para mal. Nosotros somos una empresa que necesitamos fidelizar a nuestros trabajadores porque nos cuesta mucho formarlos. Como te he dicho, nosotros necesitamos gente que controle la tecnología de nuestros productos. ¿Qué estrategia estamos siguiendo en ese sentido? Pues deslocalizar. Nosotros, y lo vamos a ver luego, nos hemos dado cuenta de una cosa, y es que a la gente de Huesca le gusta trabajar en Huesca, claro, a la gente de Cádiz le gusta trabajar en Cádiz, y a la gente de Valencia le gusta trabajar en Valencia, igual que a los de Madrid le gusta trabajar en Madrid. Y eso ha sido un punto que también nos permite atraer mucho talento, y aunque es complejo logísticamente, porque lo es, no vamos a engañarnos, nos está permitiendo atraer y mantener ese talento. Y además apoyar el arraigo del talento y además fidelizar en sus zonas. Vamos a hacer un pequeño viaje por España y por las capacidades de Escribano. Y vamos a empezar por el sur, por lo que ya es casi vuestra segunda casa, por Andalucía, que es una tierra clave ya para vosotros. Concretamente vamos a empezar en Córdoba, porque se anuncia la creación de la BLET y al momento la primera empresa que decide apostar e invertir es M. 20 millones de inversión, previsión de llegar hasta los 300 trabajadores, sois 100 ya ahora mismo allí, y más de 23.000 metros cuadrados, que se dice pronto, de solo de fabricación, o sea, de planta de fabricación. ¿Cómo encarasteis un proyecto de fabricación fuera de casa, fuera de la zona de confort? ¿Y qué destacarías de las capacidades que os está aportando Córdoba ahora mismo? Bueno, la primera decisión difícil fue el decir cómo creamos una réplica de lo que tenemos en Madrid, en Alcalá de Henares, en Córdoba. Buscamos unos actores que tuvieron a bien apostar por este proyecto, actores dentro de la casa. En M Group nosotros siempre hemos apostado en los puntos claves, en los puestos claves por gente de la casa. Creemos que si no puedes promocionar a gente interna es que tienes un problema, lo hacemos, no cerramos puertas, pero si nos pasa, nos lo hacemos mirar, porque ¿por qué el que está no vale para eso? En este caso hubo gente que dio un paso adelante, desde fabricación, puestos de ingeniería y lo que es dirección de la planta. Y con ese germen, pues hicimos lo que te he comentado antes, empezar a decir queremos gente que tenga estos perfiles. Exacto. Y los encontramos. Entonces esa combinación de experiencia con ganas de un nuevo proyecto y gente muy preparada y que se veía abocada a salir de su ciudad natal o de su ciudad o de la ciudad más potente cerca de donde ellos vivían, pues nos hizo que esa gente llenase nuestra fábrica. Convenios con centros de formación profesional, vital. Nosotros venimos de la formación profesional y estamos muy orgullosos de ello.
Eso nos ha sido clave. La Universidad de Córdoba pues, ha sido una fuente de recursos humanos, de personas, más que de ingenieros o de técnicos, de personas que nos han permitido poner en marcha este proyecto. Y con eso, pues sinceramente empezamos a hacer rodar la rueda. Y una vez que la empiezas a rodar, pues ¿qué hicimos? Invertir, que es la otra cosa que... Porque el otro día lo comentaba yo, en Escribano es que no sabemos hacerlo de otra manera. Hay algunas empresas que lo saben hacer mejor. Nosotros, para que los proyectos salgan adelante, solamente sabemos hacerlo invirtiendo dinero en recursos materiales y contratando gente. Hay gente que lo sabe hacer de otra manera, nosotros no. Entonces, ya habíamos puesto a la gente, que fue lo siguiente, pues invertir en muchísimos recursos, estamos hablando de decenas de millones de euros, para que ese proyecto fuese atractivo y que la gente nos lo creyésemos. Nosotros los primeros, ¿eh? Claro. Nosotros los primeros. Claro. Y ahí está el resultado. Ahora mismo tenemos una capacidad productiva, casi todo el sistema de soldadura está allí, un montón de capacidad de torneado está allí, nuestro centro de desarrollo de torretas y de torres en sistemas camión y fuera de lo que es vehículo de combate está allí y creciendo. Y que siga, porque de Cádiz vamos a hablar ahora. Vamos a bajar un poquito al sur, vamos a saludar al Atlántico y vamos a hablar del SIBE, un proyecto crítico, un proyecto pionero, que ha supuesto incluso las cámaras, la óptica, el SIBE para Escribano, para M. Bueno, pues para M Group, SIBE significa un punto más en la confirmación de que la estrategia es la adecuada. Me voy a explicar. ¿Por qué llega M Group al SIBE? Pues primero porque había carencias. No es que nada estaba mal hecho, pero había carencias. ¿Qué tipo de carencias? Había mucha tecnología extranjera. Claro. Hoy estamos hablando de eso, de autonomía estratégica, que es una palabra que está muy de moda, pero es que si la desgranamos es realmente lo que vivimos todos los días. Es la necesidad. Claro. Tecnología extranjera quería decir que había sistemas electrónicos que tardaban más de 6 meses en ser reparados. 6 meses. ¿Vale? Joder. En un sistema que tenía una necesidad de 24/7 constante. Creo que no hay que irse muy lejos, ver cualquier día las noticias y ver imágenes nuestras o de ese sistema allí, porque es que tenemos esa responsabilidad. Somos frontera de Europa, no solamente de España, y enfrente de nosotros hay gente muy buena, pero también hay gente que se aprovecha de unos pobres inmigrantes, hace tráfico de drogas, tráfico de personas, y se le quiere una herramienta que permita combatirles con la dignidad que se merecen. Nosotros llegamos a ello porque dijimos, ¿por qué en vez de esta tecnología no ponemos una tecnología nacional? La apuesta, en este caso también de la Guardia Civil, a lo que va todo mi reconocimiento desde aquí, pues fue que sí. Y con eso, pues supuso para Escribano pues una confirmación de que la estrategia que estábamos siguiendo era la adecuada. Si tus Fuerzas Armadas confían en tus productos y confían en que lo vas a hacer bien, pues sinceramente lo único que tienes es un reto delante y la obligación de no fallarles. Y en eso estamos. Vamos ya por el 3er año. Se está modernizando todos los sistemas. Integramos no solo sistemas Escribano, sino sistemas de terceras empresas, como no puede ser de otra manera. Y además de eso, pues hemos transformado el sistema de mando de control a uno que sea el que sirve al usuario, no el que quiere la empresa, que eso era otra de las carencias. Escuchando al usuario y sabiendo su experiencia de todos estos años, pues hemos conseguido crear un sistema que es muy completo. Y de Cádiz nos vamos a ir a Jaén, concretamente a Linares, y más en concreto a la antigua fábrica de Santana, y es el poder del simbolismo. ¿Por qué allí? ¿Por qué un 6x6, el Ferox, que esta mañana habréis presentado y que todos nos podemos maravillar e impresionar viéndolo? Bueno, lo he comentado un poco esta mañana en la presentación. Déjame empezar por el producto. El producto porque es que nos enamoró. O sea, nosotros en la búsqueda constante de soluciones para tanto nuestras Fuerzas Armadas españolas como clientes extranjeros, estábamos buscando ese vehículo ya hecho, riesgo cero, polivalente, para multipropósito, ¿de acuerdo? Apoyado en este caso en ruedas, más ligero que el 8x8, que sirviese de apoyo a ese tipo de vehículos de combate. Y buscamos mucho y de repente nos encontramos un producto pues que cumplía todas esas funciones, Claro. o que tenía un clic en todos esos, en toda esa lista de tareas, ¿verdad? Versátil, polivalente, transformable. No era nuestro, no nos gusta eso. En Escribano necesitamos controlar el producto. ¿Cuál fue la clave? Pues que nuestro socio, en este caso Miratí, pues estuvo a bien decir que nos trasladaba, nos transformaba y nos transportaba toda la autoridad incluso de diseño del sistema, haciéndolo completamente español. Claro. Una vez que tuvimos eso claro, lo único que era decidir dónde.
Para decidir dónde, pues seguimos la fórmula que nos estaba funcionando. Podíamos haber ido en Córdoba, aunque parezca mentira, se nos estaba quedando pequeño, y de repente pues surgió la idea del Mundo Santana, ¿verdad? Claro. Una región que necesitaba un desarrollo, había mucha gente que sabía de lo que íbamos a hacer porque había trabajado en esa industria y las instalaciones estaban allí. Creo que es unir los puntos, ¿verdad?, del dibujo. Exacto. Y eso es lo que hicimos, ni más ni menos. Lo demás es gastar dinero. Totalmente. Vamos a seguir hacia el este, vamos a recorrer el Mediterráneo un poco y vamos a llegar a Valencia, a la creación de M Electronics y la incorporación de Das Photonics a finales del año pasado. ¿Por qué es importante la fotónica? ¿Por qué era importante la integración de esta empresa? Bueno, también lo estamos escuchando. Nosotros hemos tenido la suerte de a lo mejor dar ese paso antes de que ahora se haga tan popular. Si te paras, te obsoletas, literalmente. En Escribano lo sabemos porque hemos crecido y mucha gente nos dice qué rápido habéis crecido. No, lo que pasa es que hemos sido más dinámicos que gente que estaba en el negocio y pensaba que lo tenía todo ganado. Creo que en otros mundos y en otros mercados los hemos visto todos. Empresas que dominaban una industria, un mercado, a los poquitos años han sido barridos. El único secreto que tiene que no te pasa eso es innovar, innovar, innovar e invertir en nuevas tecnologías. La cuántica y la fotónica, pues no lo hemos descubierto en Escribano, o sea, es el futuro. La fotónica es una capacidad que te permite miniaturizar, reducir la potencia de sistemas de guerra electrónica, comunicaciones. Eso significa hacer más ligeros las cargas de pago que se pueden montar en los drones, o sea, todo lo que hoy en día estamos viendo. Claro. Y si a eso le unes que en España pues está una de las empresas más punteras del mundo y seguramente la más de Europa en esa tecnología, pues cuando vimos que corría un riesgo, que lo corría, había una posibilidad muy grande que eso no saliese adelante porque la tecnología y el estar bien orientado tecnológicamente no significa que haya un posible éxito empresarial. A veces necesitas esa visión que desde luego nuestros directivos de entonces lo tenían claro. Pues la apuesta también fue muy clara. No ha sido fácil, pero Escribano ha sido persistente. Te puedo asegurar que hemos invertido muchísimo dinero a riesgo, simplemente para pagar salarios de gente que estaba en situaciones precarias y mantener un grupo extraordinario de ingenieros y de científicos, manejando instalaciones y recursos de todos que son de la Universidad de Valencia, la Politécnica, que es puntera en este área, y dejando maravillados al resto de Europa en los famosos fondos europeos y obteniendo unos contratos que seguro nos van a permitir evolucionar nuestros sistemas, porque eso es lo que nosotros buscamos, integrar esas tecnologías en nuestros sistemas lo más rápidamente posible. Y de Valencia nos vamos a una situación parecida. Volvemos al interior, nos vamos un poco al noroeste, llegamos a Binéfar, a Huesca, y una nueva capacidad adquirida también en 2024. Incorporáis la empresa AUNAF e incorporáis con ellos los sistemas robóticos autónomos y la plataforma terrestre no tripulada, los UGVs. ¿Cuándo? ¿Por qué decidís que es un sector al que tenéis que entrar? Bueno, tengo que decir que eso fue otra de estas apuestas de tecnologías, incluso anterior que la fotónica. La robótica, lo que es automatización, pues tampoco la descubrimos nosotros, no es un misterio. Y estábamos buscando cosas y fue un descubrimiento de Javier Escribano. Fue a visitar una empresa, la había conocido por referencias y es que quedó maravillado. O sea, en el caso de AUNAF, que por supuesto hemos mantenido la marca porque creemos que da valor, Escribano solo podemos decir que aprendemos de ellos. O sea, lo que hemos hecho es absorber, en vez de dar o en vez de potenciar, absorber, porque yo invito a la gente que no la conozca a que la visite. En pleno Huesca, ¿verdad?, que parece que vas allí a esquiar, pues hay una tecnología puntera que se vende fuera de España, cosa que también es una experiencia que en Escribano teníamos, incluso antes de vender dentro de España. Unos sistemas robot que se están transformando a UGVs mucho más dinámicos y lo que yo creo que se espera en las nuevas misiones de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Una capacidad robótica, software, de inteligencia artificial que es tremenda y que desde Escribano lo que hemos hecho es simplemente potenciarla. Hemos abierto ahora mismo sede también en Barcelona, no sé si lo vas a comentar, que apoya todo ese software. Y lo que te he dicho, de AUNAF lo único que hemos hecho es aprender y seguimos aprendiendo. Habréis aprendido mucho porque ayer presentabais BEST, el nuevo UGV. ¿Qué nos cuentas de él? ¿Qué nos puedes contar? Pues lo que te he comentado. Nosotros tratamos con muchísimos países. Nuestros productos
se venden y se operan en más de 25 países. Eso quiere decir que tratas con muchos usuarios finales. En casi todos los países no se tiene claro cómo utilizar esa tecnología. Es un hecho. Vale. ¿Vale? ¿Y por qué? Pues es una mezcla de fiabilidad, es una mezcla de capacidad, es una mezcla de doctrina, de creación de doctrina nueva. ¿Qué hemos visto en el Robot Best, este UGV? Pues que cubre el ámbito que a lo mejor faltaba, ese tamaño que no es grande pero no es pequeño, capaz con un peso ligero de poder llevar o duplicar su peso, cosa que no es lo que nos tienen acostumbrados, capaz de moverse por terrenos muy complicados y cambiar de volumen para poder adaptarse desde entrar en el pasillo de un avión a pasar por una selva, ¿de acuerdo? Y bueno, es unido con nuestra capacidad de integración de cargas de pago para distintos usos, pues creemos que es una apuesta ganadora. Estabas a punto de hablar de Barcelona, que era nuestro siguiente destino, porque ahí también tenéis capacidad de ingeniería, capacidad de software, y quería que me contases más sobre un tema que está sobrevolando nuestra feria, está sobrevolando casi todas las industrias, que es la inteligencia artificial, y cómo estáis vosotros aplicándola o cómo se estaba vosotros disrumpiendo. Pues, bueno, la inteligencia artificial sabemos todo, ¿verdad? Hasta que te pones a ver y ya te das cuenta de lo poco que sabes. Sí, empiezo por la localización. ¿Por qué Barcelona? Pues vuelvo a lo mismo. Nosotros tenemos un departamento muy importante de software en Madrid, intentas fortalecerlo, crecer por necesidad y te cuesta, ¿de acuerdo? En cambio fuimos a Barcelona y encontramos que ese polo tecnológico, que es todo lo que es el centro cuántico que está allí montado, está trayendo a mucho talento de esa especialidad en concreto. Lo vimos claro. O sea, había que invertir, invertíamos y lo hicimos. Tenemos unas oficinas en el centro de Barcelona, un poco distinto a lo que hemos hecho en el resto de España. Sabemos que tenemos que adaptarnos, no siempre es igual, y en este caso es un ejemplo. Y lo que hemos llevado allí es toda nuestra capacidad de inteligencia artificial. ¿Y qué es inteligencia artificial para escribano? Pues lo voy a resumir en una frase que parece que no tiene que ver, que es proteger más a nuestras tropas. Vale. ¿Y por qué digo proteger más a nuestras tropas? Porque es hacerles el trabajo más sencillo y que solo tenga que tomar las decisiones críticas. Alarmas, detección de amenazas, clasificación de amenazas, seguimiento de amenazas, selección o puntuación de esas amenazas críticas para que el usuario solo tenga que decir sí o no. Eso es como nosotros vemos la inteligencia artificial, así de sencilla o así de compleja. Así. Hacer la vida más fácil a que lo operan. Bastante bien, bastante claro. Y vamos a seguir viajando y nos vamos a ir en sentido contrario a las agujas de reloj hasta Asturias. Esta vez volvemos al Atlántico. Tenéis allí un centro de I+D+I en una comunidad que está además siendo clave en el sector y que está copando muchas portadas. Háblanos de qué viene en M, en esa parte de investigación y desarrollo. ¿Con qué nos vais a sorprender? Bueno, pues un matiz. Asturias es un polo industrial muy importante y la industria para escribano es mucho. Pero has hecho bien remarcar que lo que nosotros hemos empezado haciendo en Avilés es I+D, puro I+D, es decir, desarrollar nuevas tecnologías que van desde la integración de esa inteligencia artificial a la creación de nuevos productos. ¿Qué hemos visto en Asturias? Pues un sitio donde, aparte de tener unos centros universitarios cercanos con mucha fuente de talento, pues sinceramente mucha gente que quería volver a Asturias. O sea, nosotros nos sentimos orgullosos de decir que si tenemos una plantilla de 15 personas, la mitad de ellos eran expatriados, doctores, científicos que trabajaban en Holanda, en República Checa, en Alemania y que estaban deseando volver a su patria, que es España, y entre ellos a su pueblo, o su patria chica, que era Asturias. Claro. Y esa es la oportunidad que encontramos. En cuanto lo vimos, dijimos, vamos a crear ese polo y empezamos a crecer con gente de Madrid, que también era asturiana. Claro. Y que se había formado en Gijón, en distintas áreas cercanas a Asturias, no solamente en Oviedo, que era muy importante para ellos desarrollar esa tecnología allí. Si a eso le unes que estaba allí un polo industrial muy importante, creo que es fácilmente reconocible que era un sitio perfecto para trasladar allí todo el I+D. ¿Qué es lo que hemos hecho? Intentar trasladar paso a paso todo el I+D de la empresa M Group para que se desarrolle en una región que, aparte de preciosa, pues va a tener muy cerca la industria que lo va a utilizar. Pues de Asturias nos vamos a ir al mundo, en este caso. Tenéis presencia en 25 países
Y vuestro primer cliente internacional fue Perú, un país al que yo sé que le tenéis mucho cariño, Mucho. yo también además. Mucho. ¿Cómo fueron esos años en que se trabajaba más fuera que en casa? ¿Cómo se convence a un país ajeno de que compren lo que en el tuyo todavía no tenía un mercado? Bueno, pues podría decir porque lo hacemos muy bien, porque convencemos muy bien, porque somos muy guapos, como se puede ver. Pues diría que por la generosidad, primero, de nuestros socios. Yo es que no los llamo ni clientes. Yo tengo un poquito de alma más peruana, ¿vale? Y yo creo que lo que supieron ver en nosotros es que, lo estaba comentando con muchas delegaciones, es que en España, yo creo que lo vivimos, somos un país que estábamos muy hartos, muy hartos de comprar cajas negras. Entonces, les pusimos encima de la mesa una capacidad que ellos aspiraban a tener, que era decir, mira, no tienes que fiarte de mí, solo tienes que apostar un poquito. Yo te voy a dar la capacidad de tenerlo todo y tú eliges si te quedas o no. Y tú me dirás, joder, Fernando, ¿y con eso se hace dinero? Yo pongo el ejemplo, y los que me conocen lo habrán oído, del fontanero. Cuando viene un fontanero a tu casa, pues digo fontanero, puede ser otro oficio, pero el fontanero te repara un grifo y cuando el usuario le dice qué has hecho, tiene que tomar una decisión. La decisión es explicarle si la reparación de ese grifo es un misterio o decírselo, decirle lo que ha hecho. Si le dice lo que ha hecho, tiene un 99% de oportunidades de que no le vuelvan a llamar a reparar un grifo. Claro. Entonces tú puedes pensar, qué tontería, pues no lo voy a decir porque no me van a llamar más. Eso sí, creo que a todos nos ha pasado que el fontanero del que te fías, si luego tienes que cambiar la calefacción, pues le llamas a él. Sí. Ese fue el secreto, ese fue nuestro atino. La gente estaba harta de tecnologías cerradas. Las dimos, las pusimos en valor. En vez de tenerlas en un cajón agarradas, que lo único que hacen es obsoletarse, se las dimos. Nosotros cogimos ese dinero e invertimos en mejorarlas para ellos, y lo que fuimos es creciendo con nuestros clientes o con nuestros socios en progresar esos proyectos. Y así vendimos. Y no nos dimos cuenta, ni yo ni nosotros, que no estaban en España. Porque no había esa necesidad. El producto era o saudí, o argelino, o egipcio, o peruano, o colombiano. No era ni español, era de ellos. Claro. Y poco a poco pues creamos una relación que nos permitió ir creciendo como empresa. La última oficina que abristeis fue en Kuala Lumpur, pero antes Emiratos o India. ¿Qué proyectos internacionales tenéis ahora entre manos y qué es lo que más os están demandando esos clientes, esos socios? Bueno, las circunstancias han cambiado. Nosotros siempre hemos apostado también por la capacidad industrial, como bien sabes, y lo que siempre es común, aunque las circunstancias cambien, es que la gente pide lo que pedimos nosotros, autonomía. Si es que no hay secretos. Y autonomía significa no solamente tener la capacidad tecnológica, sino en muchos casos tener la capacidad industrial. Nosotros les hemos ayudado a crear esa capacidad industrial, o sea, a replicar pequeños M-Groups en esos países. Lo hemos hecho en Arabia Saudí, lo hemos hecho en Emiratos, lo hemos hecho en Kuala Lumpur, o lo estamos haciendo en Kuala Lumpur, lo estamos haciendo en Surcorea, en muchos sitios donde lo que damos es la capacidad al cliente de, o bien asociándose con nosotros o de manera independiente, autoabastecerse y sinceramente crear un lazo que lo que te permite es tener un socio para el largo plazo, no para el corto plazo. Vamos a volver un poquito más cerca a Europa y concretamente a Bruselas, donde también tenéis una oficina, y a los fondos europeos de defensa, que estamos hablando tanto de ellos estos días, y de los proyectos en los que participáis, los que lideráis. Me gustaría que nos hablases de un programa crítico y de enorme relevancia, JAIDEF. Bueno, JAIDEF es un programa que lo vivimos desde dos perspectivas, desde M Group y desde SMS, de lo que somos accionistas. Pues tecnología punta, misiles supersónicos, antimisil, y bueno, estamos en el reto de esa segunda fase, y lo único que, por ponernos un pero a la industria española en general, es que nos gustaría ser los decisores, o sea, ser los padres de esa tecnología. En este caso tenemos un MBDA, un DIEL, que son los que toman decisiones sobre cómo hacer. Nosotros en este caso nos quedamos más en la parte industrial, que estamos muy contentos de ella, y nos gustaría dar ese paso, pero pues futuro, presente que lo es, y futuro, y sobre todo no futuro solamente de esos proyectos que son vitales, porque estamos hablando de defensa y de estar preparados para posibles amenazas que desgraciadamente hemos visto todos, que en cualquier momento te cae algo del cielo que no es lo que tú deseas. Esto es para eso, para estar protegido frente a eso.
ese futuro lo único que le ponemos es que esperamos tener más protagonismo, no como escribano, no como SMS, sino como país, en las futuras fases. La guerra de Ucrania en Europa ha dejado muchas lecciones y está actualizando incluso los manuales de las escuelas de guerra. El campo abierto, los blindados, la logística y, sin duda, los drones, que han cobrado un protagonismo tremendo. Y, en concreto, me gustaría preguntarte por la capacidad antidrón, que en escribano es una de las claves, y por el proyecto europeo del ECUAS. ¿Es la respuesta adecuada para las amenazas dron que estamos viendo? Sí, es la mejor que se tiene ahora mismo, ¿vale? Nosotros nos sentimos privilegiados porque desde nuestro tamaño, que bueno, pues ya empieza a ser un poquito considerable, pero sigue siendo minúsculo en comparación con otros grandes, pues nos sentimos protagonistas en la guerra antidrón tanto en España como en otros países. Tenemos ventas muy importantes de sistemas antidrón en Middle East y en otros países, como en el mismo Europa, ¿vale? ¿Qué podemos aportar ahí? Nosotros estamos en la parte de hard kill, aportando electro-óptica, aportando estabilización a sus sistemas. Y sí, creemos que es la mejor solución de las que hay. ¿Es la definitiva? Pues te he comentado antes la doctrina, la carencia de doctrina en una tecnología como era la de UGVs. Creo que en los sistemas antidrones pasa un poco lo mismo. Claro. Estamos ante un reto, todos, no solo las Fuerzas Armadas de los distintos países, sino la sociedad en general, de saber y entender cómo combatir amenazas que hasta ayer eran juguetes y que hoy hay que abatirlos en espacios urbanos sin víctimas colaterales de manera masiva, es decir, no abatir uno, sino que te venga un enjambre tremendo de ellos, porque es muy barato, con lo cual son pinados para el que quiera hacer daño el mandar esas manadas, y con el número de bajas más pequeño posible. Las soluciones soft kill están demostrando, de luego en el conflicto ucraniano, que son útiles, pero cables de cientos o miles de metros permiten guiarlos hasta edificios, iba a decir infraestructuras críticas, pero desgraciadamente estamos viendo que es que llegan a hoteles, a edificios de la población civil, con una precisión tremenda. Y eso no lo puedes abatir con un jamming, porque es que lo están llevando con un cable, como los coches teledirigidos que teníamos los niños que somos ahora viejos, ¿verdad? Sí. Entonces, las soluciones hard kill están ahí, hay que usarlas, y el reto es minimizar el posible consecuencia colateral que pueda tener su utilización y abatimiento de esas unidades. Y vamos a terminar el periplo en La Haya, pero esta vez por política internacional, porque allí se celebra la cumbre de la OTAN en este mes de junio. Va a ser la primera vez que vamos a llegar a la cumbre de la OTAN con los deberes hechos, con la inversión prometida del 2%. Ahora que se ha cumplido ese tan ansiado objetivo, ¿está la industria preparada? Pues si nos oyese mucha gente tendría que decirte que sí. Como nos oye, estamos aquí entre amigos, pues vamos a decir que tenemos más ganas que capacidad. Hay que prepararse mejor, tenemos que estar listos para ello. Y como yo soy padre de 3 hijos y les suelo decir a mis hijos, la pregunta no es si estoy preparado, es que lo tengo que hacer. Claro. Entonces, pues lo que hay que hacer es, con lo que se tiene, hacer lo mejor que se puede, que no se te puede exigir nada mejor que darlo todo, y saber que tus carencias las tienes que ir cubriendo con esas capacidades o esos fondos que te están suministrando. Como he venido diciendo en otros foros, el tiempo es una variable que hasta ahora no era importante o no se tenía en cuenta. Creo que es la asignatura pendiente de los fondos, de la inversión de los fondos europeos. Se invertía con unas planificaciones que todos creíamos que no eran tan críticas en cuanto a tiempo. La experiencia nos ha demostrado, desgraciadamente, que lo son. Hay prisa porque se empezó tarde o se ha gastado un tiempo en desarrollar mucho. No se puede tener desarrollos que son casi más largos que la vida del producto. Y bueno, desde Escribano lo que podemos hacer es aportar nuestro granito de arena. Creemos que la integración vertical, que mucha gente nos ha tachado de locos, que no es inteligente desde el punto de vista financiero porque te hace invertir muchísimo dinero, pues te da esa autonomía estratégica que volvemos a decir que, aunque sea así muy rimbombante, nosotros lo solíamos llamar soberanía, que son un poquito más casposos, pero soberanía no viene más que poder hacer una cosa que hacías ayer y poderlo hacer la mañana, aunque tu amigo, que deja de ser tu amigo al día siguiente, te diga que no te vende más de eso. Eso es, ni más ni menos. No es como la inteligencia artificial, le podemos buscar grandes palabras, pero
pero significa eso. Pues desde Escribano creemos que aportamos o damos un cachito de esa autonomía estratégica a España y Europa por nuestra capacidad de control de nuestras tecnologías. Es una gotita en el mar, y nuestra capacidad de industrializar nuestros productos y ponerlos en un tiempo muy, muy, muy eficaz para que nuestras Fuerzas Armadas pues tengan las herramientas que se merecen. Que nunca se nos olvide que son esa gente que van a la Dana, que se juegan la vida en el COVID y que se merecen tener lo mejor. ¿Crees que para cumplir ese objetivo, y esto es un poco pregunta trampa, la industria tiene que escribanizarse? ¿Hay que recuperar capacidades fabriles? ¿Hay que invertir, apostar para ser capaces de desarrollar esos proyectos y efectivamente entregar en tiempo y forma y no ya en la obsolescencia casi del producto? Bueno, sería muy arrogante de nuestra parte contestarte un sí a esa pregunta. Nosotros solo te puedo decir que es como sabemos hacerlo. A nosotros, en la industrialización, nosotros nos denominamos que somos una empresa de producto. ¿Eso quiere decir que no hacemos proyectos? Pues por supuesto que hacemos proyectos, pero no entendemos un proyecto sin producto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no sabemos trabajar sin esa entrega, sin ese examen, sin esa puesta a disposición. ¿Eso te permite abarcar todo? No. ¿Eso quiere decir que no se puede hacer algo, desarrollar un proyecto que vaya hasta la nada? Claro que sí, hay que hacerlo. También es cierto que en nuestro mundo se le toca a otras instituciones, o así lo vemos nosotros, menos privadas y a lo mejor más universitarias o centros de investigación donde los TRL son más bajos, aunque efectivamente hay mucha investigación que va a ninguna parte en todas las empresas y en la nuestra también. Pero que vaya a ninguna parte porque no lo haces bien a la primera, que no es que fracasar, porque no hacerlo bien a la primera es sinónimo de poderlo hacer bien a la segunda, ¿de acuerdo? Pero siempre enfocado a crear un producto, con lo cual nosotros apostamos por ello. No nos va mal y creemos que da solución a los problemas que tenemos hoy todos encima de la mesa. ¿Que sea la solución o la única solución? No lo sabemos. Ojalá haya más y te puedo asegurar que desde M Group intentaremos aprender en cuanto la veamos. Ahora mismo es la que tenemos. ¿Qué oportunidades crees que tiene ahora la industria? ¿Qué nichos? ¿Qué huecos? ¿Qué autonomía podemos recuperar en España? En eso sí soy muy optimista y arrogante, pero no por M Group, sino por la industria española en general. Una vez oí decir a Ángel Escribano, el jefe y ahora competidor, decir que él pensaba que sus hijos eran igual de listos que los hijos de los alemanes. Y a mí me encantó esa frase, porque es que es verdad que todos tenemos un síntoma de inferioridad muy grande cuando nos vemos a nosotros mismos, pero lo que nadie piensa es que su hijo es más tonto que un francés. Es que es una realidad. Entonces, pues esa es la filosofía. Yo sí soy optimista. Creo que si les pones los medios, los chicos y las chicas desarrollan cosas que son impresionantes, cosas que no podemos entender, que yo no entiendo, eso lo vemos a día. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues crear ese caldo de cultivo industrial que les atraiga, que permanezca el talento aquí. La formación que tenemos en España es extraordinaria, extraordinaria. Y invertimos un montón de dinero, y digo dinero porque es dinero, en formar a nuestros jóvenes y dejarlos irse a que los exploten un holandés, un danés, un americano, un estadounidense, en vez de que sea vital que ese ejercicio se quede aquí. Creo, y soy optimista, que podemos recuperar muchas tecnologías de las que no teníamos. Yo soy de una generación donde era imposible que España ganase un mundial, donde era imposible que una empresa privada pusiese un aparato en el espacio, donde era imposible que una empresa que no había hecho estaciones de armas pudiese ganar a los pilares mundiales que eran empresas israelitas. Yo estoy ya harto de las cosas imposibles. Lo que es imposible es aquello que no empiezas a hacer. Exacto. ¿Están de acuerdo? Lo demás, pues ya veremos. Yo creo que sí somos posibles. Con esa experiencia que vosotros tenéis y que tú tienes, con esa trayectoria que lleva la compañía, ¿qué le dirías, y aquí hay muchas, a una pyme que está arrancando en el sector de la defensa o que quiere entrar en el sector de la defensa, o a una startup que está empezando a desarrollar un producto, una idea en este sector? Pues que sepan lo que... Bueno, no tengo que decirles nada porque seguro que lo saben ellos, pero que tomen conciencia de lo importante que son en la cadena de valor. Y lo dice alguien que estaba en ese tier, el que sea, no sé si llamarlo 3, 4, 5 infinito, hace muy poco, y que si tienes claro que tienes valor, que aportas ese valor, eres tan importante como el que está arriba. Es así, lo demás es una cuestión de volumen, claro, no de capacidad. El otro día estábamos en una conferencia que dimos en Córdoba, donde asistió la ministra,
y pusimos ahí los logos de gente que eran talleres de mecanizado, ¿no? Entonces, al acabar el acto, se acercaron y me dieron las gracias, como muy emotiva, porque ¿cómo has puesto nuestro logo ahí? Y yo que le dije, es que yo he estado ahí. Entonces, es que sé lo importante que eres, para nosotros lo eres. Entonces, que tomen conciencia, que estoy seguro que muchos lo saben, de lo importante que son en la cadena de valor, porque lo son. Porque si no aportan, no estarían. Claro. Es más fácil que haya gente arriba que no aporte, que hay gente abajo que esté sin aportar. Esa gente aporta seguro. Que tomen conciencia y que las empresas que sean un poquito de un tamaño más grande, o las más grandes, traccionen. Me gusta utilizar mucho esa palabra porque soy un anticampeón, porque esto de los campeones, cuando hay campeones es que hay perdedores, ¿no? Exacto. Y yo creo que aquí perdemos todos, como perdamos, pero sí que esas empresas que son un poco más grandes o las que tenemos ya un tamaño, sepamos traccionar y utilizar y explotar ese potencial de las pequeñas empresas que tienen ideas, son más flexibles, tienen más ilusión y bueno, que nos permiten hacer las cosas. Antes justo de entrar, y ya para terminar, estábamos hablando de lo que estaba siendo la feria, del tamaño que estaba cogiendo la feria. Te voy a ceder a ti ahora el papel de periodista. Cuando mañana esto cierre sus puertas a las 6 de la tarde, ¿qué titular te gustaría que se pusiese a esta feria? Es que te iba a decir dos cosas. Mañana cuando cierre, pues lo primero que estaré es agotado, seguramente. No, lo que me gustaría, y no es muy políticamente correcto, es que la feria hubiese sido útil, ¿vale? Creo que lo está siendo, ¿vale? Y con útil, meto en ese útil, quiero decir, pues que haya permitido crear relaciones que o no existían o se habían apagado, que se muestren apoyos de las fuerzas del Estado y de los distintos ámbitos del Gobierno a todo tipo de empresas que están dejándose la piel y sus ahorros y su vida en sacar los puntos adelante, y también en que la sociedad pues vea la defensa y seguridad como lo que yo creo que es algo vital, cosa que sé que parece que es partidista, porque como es nuestro sector, pero es que de verdad creo que todo el mundo sabe lo importante que es cerrar la puerta cuando llega a casa y sentirte seguro, y cuando te sientes seguro eres feliz, puedes hacer la fiesta. Si no te sientes seguro, todo eso no pasa. Y de eso estamos hablando aquí, de sentirnos seguros y poder vivir de la manera que pues en España sabemos vivir, como viven en Francia los franceses, en Inglaterra los ingleses, y que hay gente que la amenaza porque quiere imponer su manera de vivir. Y eso ha pasado y es humano, o sea, no lo podremos criticar, llorar, pero por decir no nos gusta que pase, no quiere decir que no haya que saber defenderse y estar preparado para esas amenazas. Y de eso estamos hablando aquí, por eso lo vemos tan importante como otro tipo de inversiones, no gastos, sino inversión. Pues mira, te vamos a robar la idea y para FEINDEF 2027 le vamos a llamar la Feria Útil y con esto yo creo que ya vamos a triunfar completamente. Fernando, ha sido un placer, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por asistir. Muchas gracias.